Vamos a nuestra mesa de conversación. Esta noche nos acompaña el abogado Luis Cordero, que es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile y director de Espacio Público. Luis, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bien. Bueno, lo de la ENAP de hoy es la noticia porque el superintendente Cristian Franz, superintendente de Medio Ambiente, es la autoridad competente en Chile para ver estos casos de medio ambiente, dice que ENAP es la responsable. Y ENAP dice que tajantemente lo desmiente y tiene informes para desmentirlo, que van a defenderse. Lo curioso es que es una empresa del Estado. Sí. ¿Cómo se arbitra eso? Ahora, en estricto rigor, lo que anunció el superintendente es que ha dado procedimiento Formula cargos. Y ha formulado cargos. Ahora, yo creo que hay varios problemas acá, ¿no? El primero es, yo sé que han sido días difíciles para el superintendente, para el medio ambiente, pero hay que tener cuidado con hacer sacrificios institucionales, en el fondo, ¿no? El primero tiene que ver con que la Superintendencia de Medio Ambiente está estructurada sobre la base de una cierta independencia, y entonces había que tener cuidado con las declaraciones de la ministra Schmidt dándole instrucciones a la Superintendencia, porque tiene que ver con el mérito del caso. Pero tú lees, lo original tú lo lees. Sí, yo creo que es un error, ¿no? Sí, yo creo lo que lees como una instrucción. Ella lo dice, le da un plazo de 48 horas a la superintendencia para el informe. Para que tenga resultados. Yo pensé que te referías a cuando se produjo el cierre. Sí, no, yo creo que este es un caso que tiene, por una gran cantidad de complejidades, ha mostrado muchísimas debilidades institucionales que yo creo que son importantes que uno las tenga en consideración, ¿no? Yo creo que la ministra ahí probablemente está asumiendo el cargo, tuvo una crisis llegando al cargo, no conoce mucho el sector, está aprendiendo de él. Y hasta ahora nosotros habíamos tenido una superintendencia que se había mantenido bastante silente desde el punto de vista público, y entonces aparece administrando una crisis y también revela ciertas debilidades, ¿no? No digo por el superintendente, lo digo por cuestiones de dotación, por presupuesto, porque tenemos muchas restricciones, en fin. Y yo creo que eso está revelado hoy día. Fíjate que la ley lo que hace, esto es una cosa que no es trivial, es que la ley regula lo que se denominan ciertas murallas chinas, ¿no? Y el superintendente es el final de la cadena en la ley. O sea, el superintendente es el que decide la sanción. Y esto es bien importante por lo siguiente, porque la ley evita que el superintendente se involucre antes. Entonces, hoy día la señal que el superintendente dé conferencia de prensa, no ese comunicado, y él anuncie la formulación de cargos, es un problema. Es un problema porque en el fondo... El símil de los senadores opinando sobre cuando se tiene que ser árbitros en la acusación. Lo que probablemente va a pasar con el superintendente es que se acaba de haber inhabilitado por un problema de imparcialidad. Y en eso la legislación chilena, particularmente en este procedimiento, es particularmente severa. Entonces tenemos un problema, aguas arriba, con la ministra dando instrucciones, y ahora el superintendente probablemente comunicando una formulación de cargos que él no debía haberla comunicado, que probablemente la superintendencia debía haberlo hecho en un comunicado público, en fin. Entonces, el caso Puchuncaví Quintero es un caso de libro de inequidad ambiental, por distintos tipos de razones que probablemente tú ya has visto acá, que has conversado con otra gente. Pero además, esta crisis en particular demuestra cierta fragilidad institucional, como la han demostrado otras. Yo creo que en el primer gobierno de la administración Piñera también tuvimos el caso de la GREA, y así hacia atrás, si uno empieza a mirar, ¿no? Entonces yo creo que de esto hay que estar mirando todas las cosas, ¿no? Hay que estar mirando lo que sucede desde el punto de vista de inequidad ambiental, de la política pública en términos de largo plazo. Sancionando a una de las empresas no se va a resolver este problema. Está el rol de ENAP, por eso ENAP probablemente aparece diciendo yo me voy a defender hasta el final. Es una empresa que además nosotros hemos modificado su estatuto, su directorio funciona bajo la racionalidad de sociedades anónimas, es altamente probable que ese directorio considere que... Existe un mosaico que yo quisiera, por el bien de los que somos más ignorantes en derecho administrativo y en este manejo de crisis, nos podemos perder. Vamos desde el 20, vamos cronológicamente. La ministra... O sea, se decreta el cierre. Ese cierre, según el superintendente, lo decreta él, no la ministra. Porque mucha gente dice, pero la ministra mandó cerrar la empresa con conflictos de interés. Sí, no, pero ojo, así, ¿no? Ojo, lo que hizo el superintendente fue sellar equipos. No cerró la empresa. Pero... Y tomó medidas. Pone pausa. Sí, tomó medidas en torno a donde podía existir. Pero eso, a tu juicio, se enmarca dentro de la normativa. Eso era correcto. Eso era correcto, perfecto. Lo que yo creo que no había que hacer es exponer a la superintendencia a instrucciones del gobierno central. Pero eso ocurre ahora, estas últimas 48 horas, porque hubo otra emergencia y porque no estaba el informe del primer evento del 20 o el 21 de agosto. Sí, pero, pero otra cosa es porque
Porque nosotros tenemos un diseño de superintendencia de medio ambiente que cuando se tramitó en el Congreso muchísimos se pusieron a que fuera muy robusta, ¿no? Entonces tiene que hacer muchos checks antes de tomar decisiones. ¿A quién le responde el superintendente? ¿No fue elegido en este gobierno? No, es el sistema de alta dirección pública. Alta dirección pública. Ok, él responde las responsabilidades propias de su cargo, está sometido a la superintendencia del Ministerio de Medio Ambiente, pero la ministra de Medio Ambiente no puede darle instrucciones. Ya. ¿Cómo se puede remover eventualmente si el gobierno se molesta con él? No, sí, va a aplicar el estatuto de alta dirección pública, pero yo creo que el punto no es ese. El punto, fíjate, el punto central de este caso no tiene que ver con la remoción de la superintendencia, ese es un error, el del superintendente. En este caso lo relevante es la autonomía de la superintendencia como institución para llevar a cabo su fiscalización y el proceso de instrucción del procedimiento. ¿Quedó herida? Yo creo, más que quedó herida, se le expuso inadecuadamente en mi opinión, ¿no? Sí. ¿Por parte del gobierno, inexperiencia de la ministra? Y yo creo que en general, yo creo que no solo la ministra Smith, yo creo que el Ministerio de Salud actuó muy equivocadamente. Existen normas en el Código Sanitario que permiten una intervención mucho más directa e inmediata. La visita del presidente también nacionaliza el conflicto. Entonces, hay una serie de dimensiones en una crisis que me parece que es inevitable, pero que revela precariedades institucionales para abordar una crisis. ¿Hay alguna norma que haya contravenido el presidente? No, ninguna. Sencillamente el tributo de la prudencia, estimación, sí, son este tipo de eventual presión al superintendente que tiene que tener. Sí, son este tipo de cosas que uno tiene que tener cuidado porque van generando culturas institucionales, ¿no? Y las culturas institucionales de independencia son muy valiosas. Nosotros durante largos años hemos tenido superintendencias unipersonales de nombramiento del presidente, pero que han generado cultura de independencia institucional. Entonces, cuando tú, en una crisis, tomas muy hacia el gobierno una institución que además tiene que fiscalizar entidades públicas y privadas, ese es el punto. Entonces, le tienes que permitir un funcionamiento con relativa independencia y autonomía. ¿Te parece en algo esta intervención, no sé si la palabra intervención usaste, del Ministerio de Medio Ambiente, dándole instrucciones a la superintendencia, ha recordado telefonazo de Piñera para que, ¿te acuerdas tú, para la central termoeléctrica del norte? No me acuerdo. Sí, a Barrancones. ¿Barrancones? Sí, pero en el caso... ¿Tiene algún símil? No tiene un símil. Lo que pasa, el problema en el caso de Barrancones fue que el presidente, él habló con la compañía. De la empresa privada. Que era una empresa privada, y además para que la empresa se desistiera a su vez de su resolución de calificación ambiental. Ok, pero aquí... Pero es un símil en un sentido. En la eventualidad de no permitir que la superintendencia actúe con total autonomía y con los tiempos que ella se autodetermine. Sí, pero fíjate que tiene un símil en un solo caso. En ese caso se estaba instalando la nueva reforma ambiental que se había aprobado al final del gobierno de Bachelet y que la administración Piñera debía instalar. Entonces, también fue un momento de precariedad institucional justo en la instancia en que se estaba instalando. Entonces, por eso hay que tomar este tipo... que hay que tener mucho cuidado. De hecho, los abogados cometemos muchísimos errores. Uno de los errores que es si se respeta o no se respeta la ley. Hay consecuencias periféricas en las culturas institucionales, particularmente en aquellas que definen los sellos fiscalizadores, ¿no? La superintendencia del medio ambiente hasta ahora no había tenido una crisis pública de magnitudes como esta. Ha administrado casos complejos. Pascualama es un muy buen ejemplo. Ha administrado casos complejos, lo ha administrado con prudencia. Nosotros en Espacio Público hicimos una evaluación sobre la carga de trabajo que recibe muchísimas denuncias, tiene poca capacidad de procesamiento de información, se responden en muchísimo tiempo, está más focalizado en los temas más grandes que en los pequeños, tiene un problema de asignación de presupuestos, tiene un problema de dotación. Entonces son ese tipo de instituciones que cumplen un rol clave y que uno en momentos de crisis tiene que exigirle algunas cosas, pero tiene que ser prudente en no exponerlas indebidamente en otro. Y no lo digo por el superintendente, lo digo por la institución.